Pues eso es, aquí estamos, como cada miércoles, para hablar con nuestro abogado de cabecera, con Daniel López Vidas, de López Vidas Abogados. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vicente, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de negligencias, ¿no? El otro día ya empezábamos con este tema, ¿no? Sí, señor, llevamos 2 días ya con este tema y hoy ya acabamos. Bueno, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Hay muchas negligencias o pocas actualmente? Pues mira, a diferencia de lo que pasa en otros países, en España ya sabemos que siempre somos un poco curiosos en prácticamente todos los sentidos. En España no tenemos estadísticas oficiales de este tema, porque aquí se sigue considerando un tema tabú total el tema de las negligencias médicas. Es decir, ya digo, tema tabú cuando se trata este asunto. Yo entiendo que tratarlo así, pues lógicamente es un grave error, puesto que ese desconocimiento es lo que impide actuar a las administraciones sobre este tema. Por ejemplo, como todos sabemos, pues fue a raíz de las estadísticas que se vio que la violencia machista, por ejemplo, y los accidentes de tráfico, que se había disparado el número de fallecimientos y que la situación era insostenible. Sí. Fue precisamente esa circunstancia pues la que nos permitió a los ciudadanos concienciarnos de que había que hacer algo para solventarlo y a las autoridades que había que actuar en esos ámbitos. Yo entiendo que con el tema de las negligencias es lo mismo, necesitamos unas estadísticas para poder valorar el fenómeno a fondo. Pese a no haber estadísticas oficiales, sí contamos con otro tipo de estudios que, aunque es obvio que no son tan exactos, pues arrojan unos resultados que yo considero que pueden ser los podemos considerar bastante escandalosos. Uh-huh. Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, afirma que en Europa, como promedio, 1 de cada 10 pacientes hospitalizados ha resultado víctima de alguna forma de daño que pudiera haber sido prevenido. Bueno, mucha gente. 1 de cada 10. Estamos hablando de bastante. De una manera más concreta, y ya no a nivel europeo, sino a nivel España, contamos con el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la hospitalización, estudio ENEAS, que fue realizado en el 2005 y dirigido por el Departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En ese estudio, de acuerdo, lo que se manifiesta es que la incidencia de efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria en nuestros hospitales es del 9,3. También habla de que es similar a otros países europeos. Sí, el 10% este que decía el estudio de la OMS. Más o menos, sí. Lo que dice el estudio ENEAS también es que prácticamente la mitad de esos efectos adversos, es decir, el 42,8%, pues podrían haber sido evitables. En resumen, como bien dices tú, lo que nos dicen esos estudios es que prácticamente 1 de cada 10 personas que resulta ingresada en un hospital español es víctima de un error médico de cualquier tipo. Que ese error le cause después un problema de salud, o sea, un error menor y no quede en nada, pues ya es otra cosa, pero esos estudios están ahí. No sé exactamente cuál es el dato de personas hospitalizadas al año en España, pero deben ser bastante decenas de miles, con lo cual estamos hablando de que son muchísimas negligencias médicas a nivel Estado las que anualmente se producen. Desgraciadamente, mucha gente no reclama, bien por desconocimiento o bien porque, como ya hemos dicho en programas anteriores, muchas veces, aunque está claro después de la operación que algo ha salido mal, ¿de acuerdo? Porque esas cosas se ven, pues suele ser difícil que esas cuestiones se vean en los informes médicos. Demostrarlo, ¿no? Efectivamente, así, ¿no? Como ya hemos dicho y ya dije en el programa anterior, habitualmente esos informes son muy poco concretos y prácticamente telegráficos. Si te ponen 2 párrafos te puedes dar por contento. De hecho, yo llevo 15 años de abogado y nunca he visto un informe médico en el que se recoja expresamente una negligencia médica. Creo que ya he perdido la esperanza de ver alguno antes de jubilarme. No vas a leer nunca, he metido la pata, ¿no? No, me temo que eso nunca va a suceder. Por eso me gustaría recomendarle a la gente que si tiene dudas de que haya sido víctima de una negligencia, pues acuda a un abogado especializado en estos temas y no se quede con esas dudas dentro, porque hay veces que sí que es negligencia, pero otras veces que es simplemente pues el resultado de la operación que no ha salido bien. Nosotros, por ejemplo, en López Vidas Abogados tenemos médicos que colaboran con nosotros y que de manera gratuita le pueden dar una primera opinión pues de si efectivamente esa negligencia se ha producido o simplemente es que la operación ha salido mal. Ajá. Bueno, ¿cuáles son esas negligencias más habituales? Pues mira, las más habituales son, por ejemplo, retraso o error en el diagnóstico de un paciente. Esta ya digo que puede ser la más habitual. Como no tenemos estadísticas, pues no lo sabemos. Este error se produce en muchas ocasiones por un diagnóstico apresurado o por la falta de pruebas que confirmen que el paciente sufre determinada enfermedad. Lógicamente, en caso de diagnóstico erróneo, el paciente está perdiendo oportunidades en términos de tratamiento y, por tanto, le es más difícil pillar a tiempo la dolencia, lo cual sabemos que en enfermedades graves puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en un cáncer, de pillarlo pronto a pillarlo tarde, ya decimos, puede haber diferencia entre vida y muerte. Otra es la impericia, que es el escaso conocimiento o habilidad del médico para interpretar los síntomas y signos del paciente o realizar un diagnóstico. También la imprudencia,
que es la confianza excesiva del médico en la poca importancia del cuadro clínico del paciente, o en la percepción de que complicaciones importantes no van a ocurrir en ese caso. Y por tanto, como el médico piensa que no van a ocurrir complicaciones importantes, pues no toma las medidas necesarias para prevenirlas. También se puede dar una mala prescripción de medicamentos. Por ejemplo, cuando un paciente presenta una enfermedad y se le prescribe algo que no está indicado para esa dolencia, o que está directamente contraindicado contra la misma, lo cual lógicamente puede tener unas consecuencias peores. También la omisión de información al paciente, como ya decíamos el otro día, no informar adecuadamente sobre el procedimiento ni sobre los riesgos o las alternativas que esa intervención tiene. Ya que, reitero, cuando hablábamos el otro día del consentimiento informado, dejábamos claro que el paciente siempre debe conocer y aceptar el riesgo que está corriendo, es básico. También, lógicamente, errores en intervenciones quirúrgicas, que muchas veces vienen o bien por circunstancias ajenas al médico o bien por un puro error humano. Es una actividad humana y está sujeta al error, como la que podamos hacer cualquiera de nosotros. Y también la última de las más habituales es no proveer los medios técnicos y o humanos para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Ejemplos de esto, desgraciadamente, los tenemos a diario en las noticias con los recortes de sanidad. Por ejemplo, se puede dar cuando una persona sufre un infarto, llama a la ambulancia y la ambulancia o bien no llega nunca o llega ya demasiado tarde para atender a ese paciente. Está claro que no se han puesto los medios necesarios para poder proveer ese servicio sanitario. También hay otro tipo de negligencias que no son tan habituales, pero que suelen acabar con resultados muy graves y que también quiero mencionar. Por ejemplo, contagio de una infección grave a causa de falta de higiene del centro hospitalario. Hemos tenido casos con la legionela, ¿no? Efectivamente, sí, ahí en los conductos de aire acondicionado de los hospitales. Una herida mal curada, en fin, alguna cosa de esas, ¿no? Claro. Olvido de material quirúrgico en el interior del paciente. También parece totalmente... Sí, pero alguna vez lo hemos escuchado. Por eso digo, que tiene un dolor, que se habían dado un trozo de gasa en el... Parece un despropósito, pero sucede. Sí. Falta de supervisión postoperatoria o utilizar en los tratamientos medicamentos o productos sanitarios en mal estado. De esto, el caso más habitual y más famoso que ha habido ha sido el tema de prótesis, que luego años después se ha descubierto que eran malas para la salud. Las mamarias, sobre todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, son difíciles de probar estos temas. Pues mira, como ya decía el otro día, a la hora de probarlo, el historial médico lo es todo. Es decir, es la Biblia a la que tenemos que agarrarnos para enfrentarnos a un caso de este tipo. Para refrescar la memoria de los oyentes, como ya decíamos el otro día, el historial médico está compuesto por todos los informes médicos del paciente. Y como también recordaba el otro día, es un derecho que tiene el paciente a que nos lo faciliten, con lo cual el centro médico no puede negarse. Y es que en realidad, salvo el historial y los peritos médicos que podamos llevar, pocas más pruebas podemos contar. También hay que decir que los jueces sí que suelen estar bastante receptivos en estos temas a fallar a favor de los pacientes. Estamos hablando de una persona que puede haber sufrido unas lesiones graves y demás, por lo que muchas veces, si el caso está bien planteado, suele bastar para estimarlo. Como decías tú, sí que hay dificultades para probarlo, claro. Pensemos, por ejemplo, en una operación de cualquier tipo en la que el paciente está dormido con anestesia general. No es como otro tipo de procedimientos, por ejemplo, un accidente de tráfico, un desahucio. Ahí el demandante está perfectamente consciente en el momento en el que se produjeron los hechos y, por tanto, puede declarar sobre los mismos. Un paciente bajo anestesia general es obvio que no puede declarar sobre nada. O que tráigame un testigo, la enfermera, ¿no? Claro, es que ese es el tema. Solamente contamos con los informes médicos que han sido redactados por médicos que probablemente ya sepan que se han equivocado y que por tanto van a estar reacios a ponerlo en los informes. Y es que además lo que tú dices, los únicos testigos de ese tema van a ser los médicos o los enfermeros que están allí, que además habitualmente operan todos juntos y siempre es difícil, claro. Bueno, supongo que con todas estas dificultades que dices es el demandante el que tiene que probar la existencia de esa negligencia. Es decir, bueno, claro, una cosa es que alguna vez, esto es un chiste malo, cuando ves que a alguien le han hecho una operación de cara, una cirugía, recuerdo me acuerdo el nombre de esta chica, yo por mi niña mato, ¿cómo se llama? Belén Esteban. Claro, cuando tú le ves la nariz torcida, digo, hombre, esto es una negligencia, no sé, hay que arreglarte la nariz, la tienes torcida. Pero aparte de un caso como ese es difícil, ¿no? Como ya dije el otro día, en cirugía estética no hay obligación de resultado. Es decir, es el único caso en el que sí que tienes que salir de allí más o menos como te dijeron. En medicina curativa, es decir, en operaciones normales, en lo que está en juego la salud del paciente, no es así. Sí, claro que es difícil de probar, pero vamos a ver, por suerte para los abogados, pues la ley nos da una herramienta que es la teoría del daño desproporcionado, que provoca lo que llamamos los abogados una inversión de la carga de la prueba, es decir, que tengan que ser los médicos los que prueben que todo ha ido, que ellos han actuado debidamente, ¿vale? En estos casos obviamente claramente no lo han hecho, pero bueno, pues mira, como decía,
La teoría del daño desproporcionado lo que dice es pues que en casos en los que se haya producido un daño, que utilizando la lógica solo se produce en caso de que el médico haya tenido una conducta negligente, pues lo que digo, tendrá que ser el doctor el que corra con la carga de la prueba y por tanto el que tenga que acreditar que él ha actuado perfectamente, de acuerdo, que ese daño se ha producido por otra cosa. Para explicarlo más claramente, nosotros en López Vivas Abogados tuvimos hace años un caso en el que aplicamos esta teoría que entiendo que los oyentes lo van a entender rápido. Se trataba de un caso en el que nuestro cliente entró en el quirófano para ser tratado de una fractura de cráneo a la altura de la ceja izquierda, derivado de un accidente laboral, ¿de acuerdo? Y salió del quirófano pues con la fractura perfectamente reparada, pero con un corte en el ojo izquierdo de lado a lado que le hizo perder la práctica totalidad de la visión en ese ojo. Uf. Además, pues fue el fin de su carrera profesional porque este señor tenía un trabajo que no se podía, necesitaba la visión binocular y también tuvimos que conseguirle una incapacidad, sí. Y es que ya digo, hay veces que estos temas de las negligencias pues hablan por sí solos y tampoco hay que probar demasiado para conseguir una sentencia. Oye, esto es una cosa, a mí me están operando, intervienen varios médicos, ¿vale? ¿Quién es el responsable? Pues mira, es que esa es una cuestión que la gente de la calle pues a veces no se da, muchas veces no se da cuenta. Es decir, en una operación nosotros siempre preguntamos, ¿quién es el médico que te va a operar? Pues es fulanito, pues es menganito, sí. Pero luego no es nunca un médico en el que interviene. Eso es un equipo de Efectivamente, médicos. Eso suele ser un equipo quirúrgico compuesto por varias personas. Habitualmente suele ser pues el cirujano principal, que sí que es el médico, digamos, más renombrado y el que lleva a cabo la operación, médicos asistentes, que puedan ser uno o dos, un enfermero instrumentista, que es el que le pasa todos los instrumentos, y el anestesista, que ya sabemos todos a qué se dedica. Además, no solamente pueden cometer negligencia a los médicos, tampoco hay que centrarse tanto solamente en lo que es el tema de la operación. Nosotros en López Vivas Abogados, por ejemplo, llevamos otro caso también en el que fue una enfermera la que se equivocó. En el postoperatorio, ya con el paciente en planta, le puso un gotero de un medicamento contraindicado para esa dolencia. Es decir, se equivocó de gotero simplemente y le puso otro. Ya digo, todos los profesionales que intervienen en ese ámbito, pues lógicamente pueden equivocarse como nos podemos equivocar cualquier humano. ¿Y por qué vías reclamamos? ¿Cómo son esas reclamaciones? Pues mira, la primera de ellas es la vía penal. No obstante, hay que decir que es la menos común y que se utiliza solamente para casos muy graves, ¿de acuerdo? Lesiones muy graves, fallecimientos y demás. Ya que hay que tener en cuenta que para conseguir una indemnización en esta vía hay que conseguir, aparte de esa condena civil, y para que se consiga esa condena civil, una condena penal para el médico, que podrá ser o una pena de cárcel en los casos más graves, o una multa penal, ¿de acuerdo?, que tenga que abonar a la Administración de Justicia, o también es habitual que se le condene a inhabilitación, que es una condena por la que se le impediría a este señor seguir desempeñando su profesión. Por lo que, lógicamente, a mí me parece del todo lógico, pues los jueces no son partidarios de condenar en vía penal, salvo que sean casos gravísimos. Otra cosa, por ejemplo, es la condena en vía civil o vía contenciosa. ¿Y cuándo se usa esta? Pues mira, nosotros en López Vivas Abogados la mayoría de las veces usamos la vía civil, ¿de acuerdo? En este caso, cuando el paciente gana la demanda, ya no pedimos una condena penal para el médico, es decir, ni que vaya a la cárcel, ni que le habiliten, ni le pongan una multa, ni nada. Simplemente pedimos que abone una compensación económica por las lesiones causadas. Lógicamente, esa compensación económica la paga su seguro, ¿no? Sí. Como bien saben los oyentes, puesto que ya lo he explicado muchas veces, la vía civil es la que se usa entre particulares o empresas, por lo que cuando acudimos a esta vía civil es o bien cuando le reclamamos directamente a uno de los médicos o bien cuando estamos reclamando a una clínica privada. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se usa la vía contenciosa? Pues se usa, si hablamos civil, para clínica privada, contenciosa para centro público. Aquí en Extremadura, por ejemplo, demandas que se presentan contra el SES. Sí. Es decir, en este caso se presenta una reclamación administrativa, ¿de acuerdo? En este caso, igualmente, que en el civil solamente se puede obtener una indemnización, no se pide condena penal de ningún tipo. Si esa reclamación administrativa es desestimada o bien de manera expresa, es decir, que te notifica una resolución diciendo que no te pagan, hablando en plata, o bien si en el plazo de 6 meses de que tú le presentaste la administración sanitaria no dice absolutamente nada, tú ya tienes que ir a los juzgados de lo contencioso administrativo a conseguir tu indemnización. Es importante saber que tanto en vía civil como en contenciosa la acción prescribe al año. Es decir, desde el momento en el que se sepa exactamente cuál ha sido el daño que se le ha producido al paciente, hay un año para comenzar esta acción. Oye, y una pregunta, porque claro, ¿cómo calculamos lo que nos han hecho? ¿Cómo se calcula una indemnización? Porque, hombre, evidentemente, en el caso, por ejemplo, de tu cliente que tú decías, oiga, vengo una fractura y me han quitado un ojo, prácticamente, a lo mejor. ¿Y esto cómo se calcula?
Pues mira, habitualmente se suele acudir al baremo de tráfico. Veremos qué sucede con este tema, porque el 1 de enero entró en vigor el nuevo baremo. Sí. Ya lo comentaremos en otro programa y todavía no hay jurisprudencia sobre este tema, pero vamos, yo no tengo duda de que se va a seguir utilizando en temas de accidentes laborales también. Para calcular la indemnización, pues hay que tener en cuenta dos conceptos. Primero, los días de baja que le haya causado esa dolencia nueva que le han provocado por la operación, o el agravamiento de simplemente la que tenía antes. Sí. Y las secuelas que le hayan quedado al paciente, es decir, esos dolores o esas dolencias que no se hayan podido curar. Y ya decimos, incluso en casos más graves puede ser incluso la muerte. Estas cuestiones que vendrán redactadas por un médico especialista en valoración del daño o por el médico forense, pues se pasan por el baremo y se calcula la indemnización, que depende de ciertas situaciones, como por ejemplo la edad, es decir, a mayor edad del perjudicado, menor es la indemnización, por ejemplo, por las secuelas, o los ingresos. A mayores ingresos le corresponderá una indemnización mayor. Con lo cual esa es la forma en la que se calculan las indemnizaciones. Mucho hemos hablado de negligencias médicas estos días, ¿no? Pues 3 programas, sí señor, pero ya hemos acabado con este tema, que yo entiendo que es importante por eso que he dicho. Si es que si acudimos a los estudios podemos estar hablando de que hay miles de negligencias médicas en España al año. Bueno, pues nada, negligencias médicas. Intentamos aclarar también este asunto. Son cosas que nos afectan, además, muy de cerca, porque es verdad que todos alguna vez tenemos que pasar por el médico y sabemos que, como pasa muchas veces, en manos de él estás, ¿no? Y confías en que su trabajo, evidentemente, lo haga bien. Él quiere hacerlo bien, pero bueno, hay veces que se falla, ¿no? Pues sí, como dije en el primer programa, yo respeto muchísimo a la profesión médica, pero es que todos los seres humanos estamos sujetos a equivocarnos. Y hasta los abogados. Hasta los abogados. Daniel López, de López Vidas Abogados, que nos vemos el miércoles que viene. Aquí estaremos, Un gracias. abrazo, hasta luego, adiós. Hasta luego.